Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Quiero agradecerte por permitirme entrar en tu hogar, por estar puntuales a la cita que teníamos hoy con Dios para estudiar su palabra. Pero antes de comenzar, quiero que me permitas tener una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre, agradecidos estamos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en tus promesas. Ayúdanos a serte fieles y a poder aprender de ti lo más que podamos, oh Dios. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y podamos aprender de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el perdón de los pecados. El único camino a la salvación es el camino hacia Dios. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Dice la primera pregunta. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? La respuesta la encontramos al final de la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 24, y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Gracias a Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz. Gracias a eso, tú y yo podemos tener la oportunidad de la salvación. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por salvarte? Imagínate que fueras una persona millonaria, tuvieras mucho dinero. ¿Cuánto de esa fortuna que tendrías estarías dispuesto a dar para formar parte del pueblo de Dios, para vivir con Él por la eternidad? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Mira lo que dice la Biblia. ¿Cuánto cuesta la salvación? Vamos al libro de Romanos. Vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 24. Y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. La salvación es gratis. No depende de nuestros recursos para ser salvos. La misma oportunidad que tiene una persona con mucho dinero para salvarse, la tiene una persona que pueda ser la más pobre del mundo. Es la misma oportunidad. La salvación es gratis. No depende de nuestros recursos financieros ni de nada que podamos tener. ¿Cuánto cuesta la salvación? Es completamente gratis. ¿Cómo podemos obtener el perdón para poder llegar a ser salvos? Bueno, dice la pregunta número 3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Bueno, vamos al libro de Lucas. Allí está la respuesta a esta pregunta. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, leemos los versos del 10 al 14 y dice la palabra de Dios así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el versículo 14,
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. En la historia que acabamos de leer de la Biblia, dos hombres subieron a orar al templo, y uno de ellos oraba a Dios en voz alta y le daba gracias a Dios porque era diferente al vecino, porque era diferente a su compañero de trabajo, porque él era una persona que cumplía las normas de Dios, porque él era un buen cristiano, porque él era una persona que era completamente diferente a todas las demás. Mientras que el otro, estando aparte, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo porque le daba pena que Dios lo viera. Solo se golpeaba su pecho y le decía al Señor: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ahora bien, de acuerdo a esta historia que contó Jesús, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? El reconocer que soy un pecador. La respuesta a la pregunta es esta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe reconocer que es un pecador. Debo reconocer que aunque sea un buen hijo de Dios, que aunque vaya a la iglesia, que aunque haga las cosas bien, sigo siendo un pecador. Hay muchas personas que me dicen que ellos no son malos, ellos hacen el bien, no toman, no fuman, ayudan al que pueden, son tranquilos y son buenas personas. Ahora, ¿eso los hace no ser pecadores? No, siguen siendo pecadores. Nuestra naturaleza humana tiene tendencia al pecado. No importa cuán bueno yo sea, no importa cuán diferente sea de los demás, sigo siendo un pecador. Y por eso debo reconocer que al final sigo siendo o soy un pecador. Ahora, una vez que reconocemos que somos pecadores, ¿qué sentimiento profundo es indispensable para poder alcanzar el perdón de los pecados y obtener la salvación? Bueno, vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 del libro de Hechos, vamos a leer los versos 37 y 38. Y dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, primero debo reconocer que soy un pecador. Y una vez que reconozco que soy un pecador, dice la Biblia que debo arrepentirme de mis pecados. ¿Ok? Primer paso, reconocer que soy un pecador. Una vez que reconozco que soy un pecador, ahora debo dar el segundo paso, arrepentirme de esos pecados que he cometido. Pero hay un tercer paso. ¿Qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué debo hacer con los pecados? ¿Debo guardarlos en mi bolsillo? ¿Debo esconderlos? ¿Debo enterrarlos en el patio? ¿Qué debo hacer con los pecados? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Salmos. Allá a la mitad de la Biblia está el libro de Salmos y vamos hasta el Salmo 32. Y en el Salmo 32 vamos a leer los versos del 3 al 5. Y dicen así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis
transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces, el tercer paso es confesar los pecados. Primero, debemos reconocer que somos pecadores. Luego debemos arrepentirnos de los pecados que hemos cometido. Y tres, debo confesarle mis pecados a Dios. No a tu esposa, ni a tu esposo, ni al pastor de tu iglesia, ni al sacerdote de tu iglesia. Si tú quieres, puedes hacerlo, pero la Biblia te aconseja que los confieses a Dios. Ahora, una vez que hemos confesado nuestros pecados, entonces podemos obtener la dulce seguridad del perdón. Dice la pregunta número 6. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías encontramos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Libro de Isaías, el capítulo 1 del libro de Isaías, y leemos el versículo 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Qué maravilloso ofrecimiento te hace Dios a ti. Te dice: hey, ven, siéntate aquí. Estemos a cuenta tú y yo. Confiésame tus pecados. Y no importa cuán rojos sean, no importa cuán terribles sean, dice la Biblia, si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios te ofrece. Ese maravilloso ofrecimiento es el perdón de tus pecados. Ahora, ¿cuán completo es ese perdón? Bueno, depende de qué tamaño sea el pecado. Depende de cuántas personas sepan el pecado que yo he cometido. ¿De qué depende? ¿De qué tamaño es el perdón de Dios? ¿Cuán completo es? Mira lo que dice ahí mismo en el libro de Isaías. Pero ahora vamos al capítulo 43 del libro de Isaías. Y vamos a leer el versículo 25. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué tan completo es el perdón? Mira, no importa el tamaño de tu pecado, no importa cuántas personas lo sepan, no importa si no lo sabe nadie o lo saben muchas personas. Eso no importa. El que perdona tu pecado es Dios. Y Él se olvida de tu pecado cuando te arrepientes de todo corazón. Y si Él se olvida de tu pecado, ¿por qué tendríamos que recordarlo nosotros? Ahora, eso es lo que la Biblia te enseña acerca del perdón de los pecados. Esa maravillosa promesa que Dios te hace para que tú y yo podamos ser libres de nuestros pecados y tener la oportunidad de la salvación. ¿Cuánto crees de lo que Dios te dice a través de la Biblia? Eso lo decides tú. ¿Cuánto puedes confiar en el Dios de la Biblia? Eso lo decides tú. Dios te aconseja lo siguiente. Y vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos el primer consejo que Dios te da. Libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué te aconseja Dios? Que puedas arrepentirte de tus pecados, pero que te puedas arrepentir de todo corazón. Arrepentirse de todo corazón significa no volver a cometer el pecado que has confesado. Es como cuando llegas borracho a tu casa en el fin de semana y maltratas a tu esposa y le gritas a tus hijos, y una vez que se te pasa la borrachera, entonces vienes a pedirle perdón y le prometes que más nunca vas a tomar, que tú vas a cambiar, y el fin de semana siguiente vuelves a llegar borracho. Eso no es arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón es no volver
que has confesado. Si tú te arrepientes de verdad, una vez que tú le dices a tu esposa, no vuelvo a tomar más, con la ayuda de Dios, no vuelves a tomar más y nunca más atraviesas la puerta de tu casa borracho. Eso es arrepentirse de todo corazón. El siguiente consejo lo encontramos otra vez al final de la Biblia, ya en el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan. Y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el consejo? Que puedas confesarle tu pecado. Que puedas ir a lo íntimo de tu cuarto, allá en tu casa, en el cuarto. Puedas arrodillarte y tú solito con Dios puedas confesarle tu pecado a Dios. Y puedas decirle a Dios tu pecado. Y puedas recibir de Él el perdón. Pero ese arrepentimiento debe ser de todo corazón. Y el último consejo lo encontramos en Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 36 del libro de Ezequiel, en el capítulo 36, vamos a leer los versos 25 al 27. Capítulo 36, versos 25 al 27, dice así la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os libraré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuál es el consejo entonces? Que podamos experimentar una conversión a Dios. Que podamos llegar a ser diferentes. Que tú puedas permitirle a Dios que entre a tu vida y que a través del Espíritu Santo pueda cambiarte. Pueda hacerte diferente. Puedas vivir de manera diferente. Puedas tratar a tu familia de manera diferente. Puedas cambiar tu forma de hablar, hasta tu forma de comer, poderle permitir a Dios que nos haga o que te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el consejo que Dios te da. Pero a ti te toca decidir qué vas a hacer. Si vas a confiar en Dios, si vas a permitir que Él transforme tu vida, si vas a ir a Él, a estar a cuenta con Él, como dice Isaías, y vas a confesarle tus pecados, y vas a permitir que Él pueda perdonar tus pecados, y de esta manera tú y yo podamos obtener la salvación que Dios nos promete. Yo te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar de acuerdo a tus decisiones. ¿Estarías dispuesto a pedirle perdón a Dios por todos tus pecados? Espero que sí. Espero que puedas hacerlo. ¿Crees que Dios pueda perdonar tus pecados? Claro que sí. Lo hemos estudiado hoy. Dios puede perdonar tus pecados. Y ese perdón es completo. ¿Estarías dispuesto a vivir una vida nueva en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Quiera Dios que sí. Que tú puedas permitirle a Dios que transforme tu vida. No solo tu vida, sino la de tu familia también. Gracias por haber estado conmigo estudiando la palabra de Dios hoy. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.